Este ejercicio nos plantea, por un lado, un apartado con una cuestión teórica y por otro lado un apartado con lo que sería un problema. En primer lugar, nos dice que hay una espira circular que está situada en el plano XY y que se desplaza por ese plano sin que haya ningún campo magnético y de repente entra en una región en la que existe un campo magnético que es constante y uniforme y que tiene como líneas, digamos, de campo en el eje vertical, en el eje Z y sentido hacia abajo. Tenemos que justificar usando esquemas si en algún momento durante el desplazamiento de esa espira se va a producir un cambio en el flujo magnético de la espira. Y también tenemos que justificar usando algún esquema si en algún momento se inducirá corriente en la espira y cuál será su sentido. Como nos dice este apartado que debemos hacer uso de los esquemas, lo primero que voy a hacer es presentarte ese esquema. Aquí lo tienes para que lo puedas ver más grande. Lo único que vamos a hacer es tener en cuenta que lo que he pintado en blanco es nuestra espira. Es decir, esto que ves aquí es la espira. Aquí tendrías el campo en sentido vertical que hemos dicho, ¿verdad? Aquí viene como la inducción magnética, sentido hacia abajo. Y esta espira se desplaza, podríamos decir, en la dirección del plano XY y va en un momento determinado a penetrar dentro del campo. Si nosotros damos esa animación, podrás ver que efectivamente, a la vez que va penetrando en el campo, el número de líneas de campo que van atravesando esa espira varía. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Pues porque eso va a significar que vamos a tener, por decirlo de alguna manera, vamos a tener que es una variación del flujo magnético. Como puedes ver, ya tendríamos claro que sí que se va a producir una variación en el flujo del campo magnético dentro de esa espira. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que él variaba el número de líneas de campo que la atravesaban. Por lo tanto, en el primer apartado nos dice que sí se produce esa variación del flujo. La respuesta es que sí que varía. ¿Y eso por qué? Pues porque el flujo magnético inicial sería igual a cero, porque en esta situación no atraviesa ninguna línea del campo a la espira, mientras que en el flujo, podríamos decir, final, es distinto de cero. Eso quiere decir que hay una variación del flujo que es distinto de cero. También podríamos tener en cuenta, ¿verdad? Una vez que esto lo tenemos claro, el segundo apartado. El segundo apartado me dice que si se va a inducir alguna corriente eléctrica. Y eso, la respuesta la vamos a tener en la ley de Faraday. Es decir, cuando se produce una variación del flujo magnético, sabemos que aparece como consecuencia de ello una FEN, una fuerza electromotriz, que tiene esta expresión de aquí, menos la variación del flujo con respecto del tiempo. Y esto quiere decir que induce una corriente eléctrica, pero que tiene un sentido tal que se opone a la variación del flujo. Esto lo podemos ver un poco más en detalle si lo que hacemos es tener en cuenta otro esquema distinto. Vamos a ver. Fíjate que yo aquí ahora te he dibujado otra vez la espira y si usas la mano derecha y colocas el dedo pulgar de la mano derecha hacia abajo, marcando el sentido que tenía la línea de fuerza del campo, verás que tus dedos, el índice, corazón, ¿verdad? Anular, esos te marcan como sentido el sentido que sería de las agujas del reloj. Pero recuerda que hemos dicho antes que tenemos que tener en cuenta que hay un signo menos. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que este signo lo que me indica es que el sentido tiene que ser el contrario, se tiene que oponer. Por lo tanto, la intensidad que se va a inducir sería en sentido contrario. La tienes, como ves, pintada en verde. Es sentido justo antihorario, que es justo lo contrario que he dicho antes. ¿Esto por qué? Pues sería porque hemos dicho que tiene que ver con el signo, ¿verdad?, que habíamos pintado aquí antes. Este signo menos que tenemos aquí es el que me dice que tiene que ir en sentido antihorario. Así que esta primera parte, este primer apartado ya estaría resuelto. Me dicen ahora que una espira circular de 5 centímetros de radio gira alrededor de uno de sus diámetros con una velocidad angular igual a pi radianes por segundo.
en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme de modo igual a 10 Tesla. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir cogiendo aquí en el apartado B y me voy a ir poniendo los datos. El radio me lo voy a colocar directamente ya, ¿verdad? Como metros, voy a trabajar en el sistema internacional, serían 0.05 metros. Después me dicen que el giro, ¿verdad?, es pi radianes por segundo, me lo voy a poner así. Y además me dicen también que el campo son 10 Tesla. También me dice que yo debo saber que en el instante inicial el flujo es máximo. Es decir, el flujo sería máximo para cuando t es igual a 0. Eso vamos a ver ahora qué quiere decir. Y nos dicen también que la velocidad de giro, ¿verdad?, va a ser, por lo tanto, el ángulo, digamos, que va a ir barriendo, vendría dado entonces por omega por t, porque viene dado en función del tiempo. Así que fíjate que ya tengo cuáles serían los datos que me van a hacer falta. Me dice calcular razonadamente, ayudándote de un esquema, la expresión del flujo magnético en función del tiempo. Para poder hacer esta parte, lo único que tengo que hacer es tener en cuenta que mi expresión del flujo viene dada por la siguiente ecuación. Acuérdate que el flujo magnético era un producto escalar de dos vectores, que serían el campo por S, siendo S un vector asociado a la espira, ¿verdad?, que equivale a la superficie de la espira y que es perpendicular a la espira que estés considerando. Claro, el producto escalar de dos vectores tiene la forma de el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Y esto tiene que ver con lo que te he dicho antes. Este ángulo es un ángulo que varía con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque, y aquí vamos ahora al esquema, si mi espira está girando en función, digamos, o alrededor de uno de sus ejes, ¿verdad?, está girando dentro del campo magnético, fíjate que estaríamos considerando que la espira está dentro ya del campo y está girando a lo largo del eje que he pintado en amarillo. Estaría girando, ¿verdad? Esta flecha te indica que está girando hacia ti, ¿verdad? Dentro de ese eje está girando hacia ti. Pero claro, el vector que es perpendicular a la superficie de la espira va cambiando el ángulo con respecto a el campo magnético, que sigue siendo siempre vertical y hacia abajo. ¿Cómo expreso yo eso? Pues en la expresión que he puesto aquí, te la voy a marcar otra vez en esta expresión, lo único que tengo que tener en cuenta es la velocidad angular con la que se mueve, que hemos dicho que eran pi radianes partido por segundo, y el tiempo. Es decir, el flujo lo puedes escribir de la siguiente manera. Tendríamos que B, que era aquí el módulo, que son 10 Tesla, ¿verdad? Lo vamos a poner por la superficie. La superficie, recuerda que era pi por r al cuadrado. Estamos en una espira que es circular, por lo tanto sería pi por el radio al cuadrado. Lo voy a poner así, 0.05 al cuadrado metro cuadrado. Y por último, el coseno, pero que hemos dicho que era el coseno, y lo voy a poner de la siguiente manera. Omega t más, y aquí tenemos que poner un desfase, vamos a ponerle este desfase de aquí. Pero recuerda que nos ha dicho antes, para el tiempo cero, el flujo es máximo, esa condición la tenemos aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que el coseno tiene que ser igual a 1. ¿Y cómo sé yo que el coseno es 1? Pues fíjate que yo tengo coseno de omega t. Si t es igual a 0, este término de aquí sería 0. Y el coseno de 0 es 1. Es máximo, por lo tanto el desfase tendría que ser 0 y puede no aparecer en mi expresión. Ya que tengo puesta ahí mi expresión para el caso del flujo, lo único que tengo que hacer ahora ya es calcular ese flujo. Si haces las operaciones que vienen aquí, ¿verdad?, vas a obtener como valor el siguiente, y sería, vamos a verlo aquí, sería 2.5, lo vamos a poner en notación científica, 2.5 por 10 elevado a menos 2 pi. Y aquí nos quedaría, por lo tanto, ahora el coseno de omega t, vamos a ponerlo así, y la unidad que van a ser, lo ponemos aquí, Weber, o lo que es lo mismo, que sería algo así como Tesla por metro cuadrado. Este sería el resultado del primer apartado, en el que nos dice que tenemos que calcular la expresión del flujo magnético. Viene dado en función del tiempo, como puedes ver aquí entre paréntesis. Y nos vamos ahora a calcular cuál sería el valor de la fuerza electromotriz inducida en el instante t igual a 50 segundos. Fíjate en que yo lo único que voy a hacer es
aplicar otra vez lo que hemos dicho antes, que era la ley de Faraday. Es decir, voy a calcular, como me está diciendo, cuál sería esa fuerza electromotriz, y por lo tanto esa fuerza electromotriz tiene que ser igual a menos la variación del flujo con respecto del tiempo. Claro, tienes la expresión del flujo que está aquí en rojo, ¿verdad? Pues nada más que tienes que derivar esa expresión en función del tiempo, y la derivada que te va a quedar, como tienes lo que sería un coseno, la derivada del coseno es menos el seno, por lo tanto te va a quedar, lo pondríamos ya directamente como 2.5 por 10 elevado a menos 2 pi. Claro, me quedarían ahora vamos a poner otra vez, pi, que es lo que está dentro del paréntesis, y serían seno de pi t. Yo lo único que he hecho ha sido, donde ponía omega, poner el valor que eran pi. Acuérdate que ese omega eran pi. Así que te va a quedar esto que tienes aquí. Y ahora, muy importante, lo voy a poner aquí abajo, pero ya un poquito con ese pi, pero al cuadrado, ¿verdad? Para que me quede más claro. Y fíjate que serían pi t. Pero en este caso, que sería la fuerza electromotriz, fíjate en algo curioso. Me están diciendo que t es igual a 50. El seno de pi es 0. Es decir, cualquier ángulo que sea múltiplo de pi va a tener como seno 0. Así que si yo pongo aquí 50 y serían 50 pi, el seno seguiría siendo 0. Por lo tanto, y esto es lo importante, la fuerza electromotriz inducida para t igual a 0 va a ser igual a 0 voltios. Y ese sería el resultado de este último apartado del ejercicio. Si te ha gustado, por favor dale al like, y además si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este.